Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte Diario de Mercado con Equity Group. El día de hoy vamos a platicar de un summary, un resumen de las cosas, noticias importantes que se vienen el día de hoy y también un resumen de algunas de las implicaciones que hubo el fin de semana en los diferentes mercados y que en los diferentes precios pues se empieza ya a observar tanto el impacto, tanto como el público inversionista pues está desglosando toda esta información. ¿Vale? Entonces, como cada sesión, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, señales de trading ni nada por el estilo. Y también comentar que los contratos por diferencia, que son instrumentos derivados que se comercializan en el mercado extrabursátil, los productos que oferta Equity Group son instrumentos de alto riesgo y que para poder operarlos se necesita una conciencia plena de cómo funcionan, así de cómo gestionar correctamente pues este tipo de instrumentos para tener pues un resultado acorde a los objetivos que tiene cada individuo, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar. Quisiera comenzar con lo que sería un resumen de las noticias que se vienen tanto macroeconómicas como de reportes financieros esta semana y me quisiera enfocar más algunos impactos que ha tenido el tema de la probable, ¿no? O inicial guerra comercial para algunos alrededor del mundo, conforme la información que se ha ido actualizando el fin de semana. Eh, en el tema de el calendario económico, aquí con la fuente de TradingView, usando el filtro de noticias más relevantes, tenemos que en la zona euro y diferentes países de este grupo en Europa o países europeos, se van a dar datos de inflación relevantes, ¿no? Dentro de lo que implica pues todo este probable, ¿no? Impulso también o estas presiones inflacionarias que regresan para lo que sería gran parte de los países a nivel global, y por lo tanto pues solo tener en cuenta que la Unión Europea va a emitir o ya emitió más bien su reporte de inflación general, el dato preliminar. Se esperaba un 2.4% en el pronóstico, pero se emite un 2.5%, lo que es ligeramente un repunte eh, o un alza de repunte inflacionario. Y digo ligeramente porque lo es, al final es definitivamente un incremento. Desde octubre la tasa de inflación general ha ido desde el mínimo 1.8, luego al 2%, luego al lo que sería 2.3%, luego al 2.4% y ahora se actualiza al 2.5%. Quiere decir, pues que hay una curva que empieza a incrementar y que si bien no es tan agresiva, al final sí se trata de un repunte inflacionario que podemos observar en los diferentes países, ¿no? De Estados Unidos de América, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo en el euro esto está, al parecer, por lo que vi en la mañana, provocó o estaba provocando lo que sería un repunte en el euro, ¿no? Esto sería una subida en el precio o un apoyo para lo que sería la apreciación de los últimos periodos. Vemos como aquí soporta lo que sería un área de mínimos previos, un soporte en los 1.0196. Y esto es importante porque se viene una subida relevante. Este último impulso cubre el gap que le había provocado el dato de probable inicio de guerra comercial, que ya estaremos platicando, y el euro definitivamente pues empieza a tomar algo de valor porque sobre todo tenemos una sorpresa por encima de lo esperado que impulsa en este caso a la moneda del euro y que en el intraía pues está dándole este valor, ¿vale? Entonces tenemos el martes, realmente, o tuvimos el lunes más bien, porque el día de hoy actualizamos información, datos de empleo, algunos datos de empleo en Estados Unidos, no mueven, estos generalmente no mueven mucho el mercado, por lo tanto nos vamos al miércoles, que hay datos de balanza comercial en Canadá y en Australia, dentro de lo más destacado. El jueves tenemos decisión de política monetaria en el Reino Unido. Se espera que, de igual manera que pasó con el Banco de Canadá y el Banco Central Europeo, pues vengan disminuciones en 25 puntos básicos para llevar a la tasa al 4.5%, principalmente por la debilidad económica que ha mostrado el Reino Unido y también la debilidad en el sector de empleo que vimos la semana previa. Entonces, decisión de política monetaria también en la India.
se espera una disminución de 25 puntos básicos. Y el día viernes tenemos el dato que sería como el más esperado de la semana, las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo en Estados Unidos. Algunos datos en Alemania de balanza comercial y empleo en Canadá, pero sobre todo lo que se esperaría más movimiento serían las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, porque esto lo podemos resumir un poquito más conciso, en el supuesto de que se muestre una fortaleza importante en el factor de empleo, sumaría lo que es el speech, los últimos argumentos de Jerome Powell por parte de la Fed, en donde ellos esperan mantener los tipos de referencia a niveles altos por este margen de maniobra que hemos practicado, en donde la economía estadounidense es fuerte, el sector de empleo en Estados Unidos es fuerte, y pues por ahí también hay riesgos de repunte inflacionario que para ellos les permite mantener los tipos de interés de referencia en niveles elevados, ¿no? Por lo tanto, esto sumaría mucho de acuerdo a cómo se dé, y de lo contrario, pues si se da por debajo de estimaciones, podríamos ver digamos, un cierto movimiento mixto, porque el dólar, todo este fortalecimiento económico, pues lo ha mantenido en estos niveles de impulso para los últimos movimientos, los últimos meses, que hasta el momento pues están rangando entre los 109.8 puntos y 107 puntos como parte de esta incertidumbre, perdón, global. En este caso, comentar que obviamente datos de empleo fuertes ayudarían al dólar, impulsarían al dólar, y datos de empleo débiles le quitarían impulso al dólar, sobre todo en este contexto donde la Unión Europea está presentando inflación por encima de lo esperado, y precisamente esto sería lo que más esté ayudando al euro a apreciarse y en este caso al índice dólar pues perder valor, ¿no? En este caso, más bien continuamos con lo que sería el calendario de reportes. Eh, tenemos o tuvimos el lunes diversas compañías relevantes, Palantir, que de hecho el día de hoy eh, reportó por superior o posterior a que el mercado de Estados Unidos haya cerrado, y el día de hoy está subiendo considerablemente por el tema fundamental, pero también por estas buenas expectativas que implican la inteligencia artificial, alcanzando máximos históricos, y el día de hoy subiendo lo que es 23% en cuanto a su comportamiento intradía, con este gap claramente alcista o claramente de un impulso importante, y es parte explicativa gran parte de lo que explica este movimiento, más bien sería el buen reporte de Palantir por encima de estimaciones, ¿vale? Tenemos el día martes, el día de hoy, posterior a que cierre el mercado, importantísimo el reporte de Google o Alphabet, que se espera o el consenso de analistas está esperando estos resultados en ingresos y en beneficios por acción, y sumaría mucho a lo que sería pues cómo se está comportando el sector, por un lado tecnológico, y también el grupo minoritario de las siete magníficas, porque hasta el momento no han sorprendido al mercado o no han dado resultados sorprendentes que estén impulsando los precios, y al contrario estamos viendo disminuciones en este grupo de las siete magníficas. Merck reporta aprovechando el dato, voy a citar a CNBC dentro de la información que nos muestra el día de hoy, y nos habla un poquito de Merck, en el reporte tiene datos mixtos, por encima de lo esperado en ingresos y ligeramente por debajo de lo esperado en beneficios por acción, y el día de hoy está teniendo un movimiento importante, ¿vale? Vamos a ver por acá, Merck Company está cayendo menos 10%, como pueden ver en lo que va del intradía. A pesar de que es una tendencia alcista creciente, pues estamos viendo lo que sería esta zona relevante que incluso pues se puede unir dentro de los mínimos y máximos crecientes dentro del comportamiento de precio. Técnicamente pues también hubiese sido razonable lo que sería esta disminución de este canal expansivo que vemos por aquí, y el área más relevante como de seguimiento, podríamos decir, o a la que se pudiera soportar o aguantar un poco el precio para después eh, verificar algún movimiento tanto de alza creciente o tanto de continuación en caída. Es este nivel precisamente, se trata de una zona estructural importante que está respetando hasta el momento en el intradía.
87, 88 dólares por acción, que converge con lo que es la directriz alcista, y podemos ver que Merck, pues técnicamente está teniendo este movimiento que viene de un comportamiento bajista de las últimas semanas y que hasta el momento pues está generando cierta o se está activando cierta compra, por lo que es probable, ¿verdad?, que pudiera aguantar estos niveles para tratar de por lo menos revertir un poco este movimiento descendente que hemos visto en las últimas semanas y saber pues posteriormente cómo consolida esa área. De lo contrario, pues de perforar esta área, pues es probable que primero busque su directriz y que posteriormente pues busque los niveles de 70 dólares por acción aproximadamente o 64 dólares por acción eh, en el caso pues, de que continúe el movimiento a la baja, aunque yo repito, de acuerdo a la estructura técnica, sería un poco más probable o ligeramente más probable que pueda aguantar el nivel y revertir un poco hacia lo que serían los 104 puntos y posteriormente los 111 puntos en el comportamiento bursátil, ¿vale? Estaremos viendo. Y solo comentar dentro de la información que nos comenta CNBC, nos dice que las acciones de Merck cayeron más del 7% en las primeras operaciones del día martes, después de que el gigante farmacéutico publicara unas previsiones de ingresos para todo el año 2025 que no cumplieron con las expectativas de Wall Street, o sea, por debajo de estas estimaciones de Wall Street. La empresa dijo en su decisión de detener los envíos de Gardasil, su vacuna clave que previene el cáncer causado por el virus del papiloma humano, a China a China, que estaba detrás de la previsión más baja, o más bien que esta previsión de envíos o de toda esta cadena de proveeduría, pues es inferior a lo que estaban estimando y esto probablemente pueda impactar lo que sería sus estimaciones para todo el año 2025. A pesar de esto, pues informa resultados por encima de lo esperado en ingresos totales, que es lo que veíamos por acá, pero sobre todo, pues este sentimiento de mercado pesimista estaría más enfocado o más vinculado con las previsiones ligeramente pesimistas, ¿no?, de Merck para todo el año 2025, que pudiera estar relacionado, como nos dice la fuente, con una de sus vacunas más relevantes, eh, pues previamente pues, les estaba comentando, ¿no? Si quieren profundizar, con gusto les comento nuevamente la fuente CNBC y ahí pues pueden ver más información. ¿Vale? Posteriormente tenemos, bueno, también AMD es una empresa relevante. Mañana estaremos platicando cómo reportó, porque es una empresa importante dentro del sector de microprocesadores y pudiera tener un impacto relevante en lo que serían los mercados en Estados Unidos, los índices bursátiles. El día miércoles, voy a acercar un poquito para por si no se ve, Walt Disney Corporation, alguna de las más relevantes, ARM Corp, y Qualcomm sería también esta empresa, está a un peldaño de los siete magníficos, una de las empresas más valorizadas en Estados Unidos de América y en el mundo, y también dentro del sector de microprocesadores y tecnología, inteligencia artificial, etcétera, sería muy interesante el día miércoles estar pendiente de su reporte, ya lo estaremos viendo. El día jueves, definitivamente Amazon, una de las siete magníficas, muy relevante su reporte, Eli Lilly, dentro del sector farma, y el día viernes, Fortip, CBOE Global, que parte del sector financiero relevante, serían como dentro de lo que destaca en cuanto a reportes económicos, ¿vale? Aquí voy a ponerles también un poco más de acercamiento para focalizar que el viernes sería el dato más relevante de empleo en Estados Unidos y con esto lo estaremos platicando ya en futuros días, ¿vale? Por último, comentar lo que sería ya el dato de qué está pasando con los mercados financieros en Estados Unidos de América y el mundo, ¿no? Incluso. Vimos un gap bajista que tuvo una recuperación el día de hoy, está teniendo también una recuperación de 0.65% y está tratando de cubrir este gap, pero definitivamente esta zona es relevante, toda esta área para lo que sería una zona de resistencia por los niveles de comercialización, volumen y liquidez que se presentaron entre estas dos áreas, ¿no? El inicio del gap y el final del gap que después pues, se ha tratado de revertir, ¿vale? Toda esta zona es importante como zona de resistencia y estaremos monitoreando porque
En el caso de Estados Unidos, para los que no lo conozcan, yo creo que son pocos, realmente esta información se ha desglosado a través del mundo de una forma muy rápida. Estados Unidos el fin de semana impuso aranceles para tres de sus principales eh, li- eh, socios comerciales, que ya lo había dicho, solo estábamos esperando la fecha, en donde emite 25% de aranceles para México y Estados Unidos y 10% de aranceles para China. Inmediatamente la respuesta se dio por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emite un comunicado donde se menciona que también va a imponer aranceles. Posteriormente, Trudeau, el presidente de Canadá, perdón, también menciona una respuesta que incluso iba a iniciar el día de hoy, un 25% de aranceles a ciertos sectores, y posteriormente también China, Xi Jinping, el presidente de chino, mencionó que esto era completamente fuera de los comercios internacionales medidos por la OMC, y que esta violación al comercio global, pues debería, o lo que esperaríamos de ellos, es que también emitan lo que sería un comunicado, ¿no?, de respuesta arancelaria, que de hecho hoy es de lo que vamos a platicar, ¿vale? Esto viene el día de ayer a tener un impacto. Los mercados en Estados Unidos caen al inicio del día. También el oro, por ejemplo, continúa con sus máximos históricos, al ser este un enfoque también geopolítico, ¿verdad? Porque no es un tema de estrategia comercial, definitivamente, son armas que en este momento se están tomando a cabo desde la geopolítica, geoeconomía y el enfoque geofinanciero, y por lo tanto el oro está teniendo pues este impulso gradual, que también ha tenido ciertos movimientos importantes en el petróleo, como un enfoque también eh, ciertamente alcanzable al enfoque geopolítico, sobre todo el día de hoy, ¿vale? Que ya platicaremos en los minutos que me quedan. Y el índice dólar pues también había tenido un impulso muy gradual al alza, que el día de hoy pues se está revirtiendo, sobre todo por la fortaleza del euro, ¿vale? El Bitcoin también cayó posterior a la imposición de aranceles, y nuevamente se está dirigiendo al promedio de lo que sería esta zona de consolidación en los $100,000 por Bitcoin, ¿vale? Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque posterior a esto, el día lunes, entre el día de ayer y las últimas horas del día de ayer y hoy, se emiten comunicados por parte de México. La presidenta de México menciona que se llega a un acuerdo donde esta decisión se desfasa un mes, y que en este mes se va a trabajar en conjunto para trabajar ciertos parámetros, principalmente el tema migratorio, también el tema de narcóticos, ¿no? Ciertas estrategias combinatorias o de colaboración entre México y Estados Unidos, y que posteriormente en un mes pues, se verían los resultados para tomar una decisión o reevaluar el tema arancelario, ¿vale? Porque al parecer todo América del Norte pues lo que está buscando es un trabajo en conjunto para principalmente desde Donald Trump, para que se cumplan sus demandas, pero también desde México y Canadá, pues que se mejoren algunos temas desde el sector o más bien desde el enfoque de narcóticos, y también desde el enfoque de migración, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el resumen? No quisiera meterme en detalle porque es un tema muy extenso, y aquí lo único que queremos observar es el impacto en los mercados, pero sí es importante que, en resumen, lo que pasa con esta revaluación de la imposición arancelaria entre México y Estados Unidos es: se aplaza el tiempo a un mes para replantear la situación, y se llega a mesas de trabajo de alto nivel para que estos temas a tratar, que ya fueron mencionados, pues se vayan trabajando de forma colaborativa y conjunta, y que posteriormente se observen los resultados. Ese sería el resumen. Después, Canadá menciona o más bien se menciona que los aranceles para Canadá tampoco se van a llevar a cabo. Se retractan, ¿no?, ambos países en cuanto a la imposición arancelaria, y en este caso Canadá menciona que va a colocar tropas en sus fronteras, como es parte de la demanda de Estados Unidos, para el tema de la migración. Y también Canadá anuncia o se alinea con Estados Unidos para describir a los cárteles mexicanos como
grupos terroristas, ¿vale? Esto tiene también implicaciones muy profundas que no me voy a meter, pero para los que saben del tema, simplemente comentar que México, la presidenta Sheinbaum, ha sido muy enfática en que México es soberano, en que no va a permitir ningún tipo de sublevación y que al contrario, solo lo que va a permitir es una colaboración conjunta para mejorar los temas pertenecientes o que a ambos lados, a ambos países, les conciernen o les interesen, ¿vale? Entonces, todo esto que ha provocado pues, una cierta normalización, una mejora en los Estados Unidos de América, los índices bursátiles, pero al final tenemos el tema chino, ¿vale? Con China, perdón, no pasa esta, digamos, no se retracta Estados Unidos y China tampoco viene a buscar una solución, ¿no? Y en este caso me refiero a CNBC, cito, el Ministerio de Finanzas de China dijo el martes que impondrá aranceles adicionales del 15% a las importaciones de carbón y gas natural licuado de Estados Unidos, desde Estados Unidos, a partir del 10 de febrero. China también aplicará aranceles un 10% más altos al petróleo crudo estadounidense, a los equipos agrícolas y a ciertos automóviles y camiones, además de implementar controles de exportación sobre ciertos productos relacionados con minerales cítricos, ¿vale? Y entonces ya la retórica o las argumentaciones de diferentes analistas alrededor del mundo es diferente para con China, porque aquí sí es inicial lo que podría ser el inicio de una guerra comercial importante entre Estados Unidos y China por esta serie de imposiciones mutuas arancelarias. China da este periodo, de acuerdo a la fuente, el 10 de febrero, para que Estados Unidos se retracte o lleguen, bueno, se retracte más bien es lo que está buscando China y que no imponga ningún tipo de arancel y que permita el flujo de comercio tal cual ya había estado hasta el momento. De no retractarse, China pues estaría imponiendo estos aranceles. También muchos analistas están estimando, de acuerdo a la fuente, que esto podría incluso incrementarse, o sea, que sea un inicio de guerra comercial, como ya habían comentado, y que estos aranceles o este porcentaje arancelario empiece a aumentar conforme pase el tiempo, ¿vale? Entonces, todo esto es muy importante y por eso también les comentaba que esta zona de resistencia es relevante. ¿Por qué? Porque al final, si bien hay un desfase para el tema arancelario para con México y Canadá y Estados Unidos, obviamente, no pasa igual con China y las tensiones incluso empiezan a aumentar, ¿vale? Por lo menos desde el enfoque de guerra comercial. Entonces, esto lo vamos a estar obviamente platicando, hay mucha profundidad también, pueden ir a la fuente, aquí vamos a estar platicando diversos puntos de interés o relevantes para con los mercados y por lo tanto, pues estas zonas sí son de mucho de tener en cuenta y con esta información pues sería más claro ver que el petróleo, ¿no? El gas natural de Henry Hub, me parece que es NYMEX, ¿sí? Ha estado teniendo algunos incrementos en los últimos periodos y el petróleo también, tanto la referencia al Brent como la referencia al WTI, está aguantando estos niveles, ¿no? Sobre todo esta zona de retroceso de Fibonacci que habíamos estado platicando y que también es una zona de pivote, ¿no? Para lo que es la estructura en el precio del petróleo, pues sí, del crudo, ¿no? El petróleo crudo en ambas referencias. Y este incremento del 1% gradual promedio que hemos estado viendo en el petróleo, pues puede ir muy vinculado a lo que es esta incremento arancelario para con el gas natural, petróleo y otros commodities u otros sectores que va a imponer China para el 10 de febrero si es que Estados Unidos no se retracta, ¿no? Esto obviamente generaría también una dificultad para que estas cadenas de suministro alrededor del mundo en los energéticos o en estas materias primas, pues empieza a tener mayor complejidad y que haya una relocalización. Y esto es importante porque, por un lado, Estados Unidos es el principal exportador de petróleo a nivel global y China es si mal no recuerdo, el principal o por lo menos uno de los principales importadores de petróleo a nivel global y por lo tanto esto es un punto relevante que estaremos sumando a los futuros días para tener en cuenta
conforme a cómo se va desglosando pues toda esta información, ¿vale? Me gustaría terminar con esto. eh, Cualquier duda, pues ya saben, pónganla en nuestras redes sociales. Los invitamos a nuestras redes en YouTube y Facebook como Equity Espacio Latam y en Instagram todo junto como Equity SC Latam. Ahí pues constantemente estamos subiendo información de mercado. Cualquier duda lo pueden colocar ahí. Y me gustaría terminar aquí porque, como les menciono, son temas muy profundos que lo mejor que podemos hacer para tener este tipo de resúmenes concisos o condensados de mercado, pues es ir monitoreando cómo se va desarrollando la información, pero definitivamente pues tenemos varios frentes informativos abiertos para estar visualizando. Muchas gracias. Les repito mi nombre, Daniel Mejía, analista de mercados financieros para el Broker Equity Group. Y muchas gracias por su tiempo.